El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, estamos en nuestro bloque cultural, que por supuesto nos gusta tanto porque nos permite, como el día de hoy, conocer o dar a conocer un poquito más detalles, no solo de actividades concretas que aquí promovemos, por cierto, para que usted pueda, ojalá, participar de alguna de ellas, sino también trayectorias. Y en el caso del día de hoy, creo una muy importante, que se ha, sin duda alguna, constituido como uno de los hitos, uno de los íconos, diría yo, o una de las, como ha dicho Mario Vargas Llosa, leyendas de las artes plásticas en nuestro Perú, en nuestro país. Y estoy hablando de Gerardo Chávez, que ha tenido a bien, después de haber 5 años por lo menos empezado esta travesía, publicado este libro que se llama Antes del Olvido. ¿Y por qué es importante? Porque yo creo que el reconocimiento a las grandes figuras, en este caso de la cultura y el arte en nuestro país, ese reconocimiento se tiene que hacer cuando los que están todavía puedan comentar y ver esos reconocimientos. Y porque además este libro tiene la virtud de cotidianizar al personaje, porque está contado en primera persona y hay una serie de eventos de los cuales él ha sido protagonista que no necesariamente se condicen con lo que uno conoce ahora, ya cuando él es un artista pues consolidado a nivel internacional, además con mucha exposición, porque uno puede entender que el éxito que puede tener un personaje es lo que siempre ha administrado, y no siempre ha sido así. En el caso de Gerardo Chávez, la vida ha sido, por momentos amplios, cuesta arriba, pero él no ha parado, sino de entender que ese es el impulso para seguir avanzando y creciendo. Don Gerardo Chávez, qué gusto saludarlo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, buenos días. Bueno, la mañana es el comienzo de un día y yo creo, y quiero ser sincero, decirles que es una bella mañana llena de sol, en fin, cosas que nos va a incentivar a tal vez a decir otras cosas, ¿no? Sí. Y sobre esas cosas que hay que decir que por lo general no se dicen y que están directamente vinculadas a la intimidad de las personas tan reconocidas como usted, quería iniciar preguntándole cómo nace el ánimo por publicar un libro desde esa perspectiva, porque digamos, sobre usted se han publicado muchas cosas, sus obras, es decir, se le ha ido conociendo ya en su fase más consolidada como artista, pero animarse usted de decir, voy a contar lo que pasaba de chico con mi vida, cómo fui creciendo, las cosas que tuve que sortear y cómo éstas han ido encaminándose cara a lo que soy. ¿Cómo nace ese interés? Yo creo que ese interés nace pues como rehacer la memoria, lo que fue duro, lo que fue fácil, lo que fue la vivencia de uno y que naturalmente en la pintura no se ve, pero tal vez por intermedio de la palabra llegamos a comunicarnos y a decir todo lo que uno pasa a veces para llegar a tener una historia propia y poderla grabar, incidir en ella para que sirva como de recuerdo o de mostrario, ¿no es cierto? Para que los jóvenes artistas puedan también guiarse, tener una apertura en cuanto a lo que ellos tienen que decir sobre su vida, porque es una vida muy, muy compleja la vida de un artista. Uno la viene descubriendo poco a poco y entonces sí hay una necesidad de tomar nota de todo aquello que uno ha hecho, pero a través de su pintura. Y bueno, por ahí nos provoca decir, bueno, caramba, antes que se me olvide voy a Ahora, anotar tal cosa que es una además vivencia esa muy es interesante. una frase, como usted ha dicho, muy coloquial y muy cotidiana, sobre todo para quienes, como usted o como yo, somos más provincianos, y no necesariamente yo, por ejemplo, he nacido en Lima, y es antes de que se me olvide. Esa es una frase, digamos, muy típica. Yo la escuchaba desde muy chico a mi padre. Mi padre decía,
la tinta más débil reemplaza la memoria más fuerte. Entonces, antes que se te olvide, mejor anótalo, Sí, ¿no? Para que después cuentes la historia completa. Y sobre eso quería preguntarle, porque lo que me ha llamado la atención en positivo es que usted no habla de la dureza que le tocó sortear en su vida con, digamos, reclamo, no habla con pena, sino habla como la motivación que pudo llevarlo a generar la visión que tiene como artista y que se reseña y se, por supuesto, manifiesta en sus cuadros también, ¿no? Usted ha dicho, además, no es que yo quiera contarlo porque fue difícil, duro, sino porque no tendría otra cosa que contar, porque así fue mi vida, es decir, no podría decir otra cosa de mi vida, es decir, para mí no era duro, no era difícil, era mi vida, ¿no? exacto. Yo creo que para nosotros la cosa dura, como que la guardamos en un cofre, en el cofre del interior. Y hemos aprendido que esa cosa dura eh, es, es también la semilla de lo que nosotros queremos cristalizar después a través de lo que hacemos, de lo que sabemos hacer. En este caso, la pintura para mí fue una manera de desarrollar todo dolor, todo momento difícil, en fin, que yo no guardo ya mucho recuerdo de las cosas difíciles, Uh -huh. porque a través de la sublimación de las cosas duras, yo he logrado como que mi alma está más tranquila, es menos mentirosa, por Uh ejemplo. -huh. Ajá, ajá. No, y eso es bien interesante porque la frase que usted o la palabra que usted acaba de utilizar es bien descriptiva, ¿no? Sublimar el dolor, que parecería en sí contradictorio, pero sí es para motivar esa búsqueda y ese encuentro o descubrimiento de la belleza, como usted ha dicho también, termina siendo muy importante y significativo. Y usted lo ha hecho desde muy temprano, porque, digamos, leyendo varias cosas que están en el libro, pero también que usted ha dicho en entrevistas, muy tempranamente usted decidió ser artista, es decir, no tuvo que pasar tanto, porque hay otros como que les llega un poco más tarde, pese a que desde muy pequeños empiezan a vincularse. ¿Cómo fue y cómo lo recuerda? Bueno, yo creo haber tenido una suerte extraordinaria, teniendo mi hermano mayor ya pintor conocido en Ángel. el medio limeño, de Ángel. Entonces este hermano, como yo veía su transparencia, su manera de trabajar, su manera de interpretar cosas, yo lo veía con mucho amor, con mucha admiración. Esto fue ayudando a crecer a medida que yo venía también alcanzando la edad de poder tener una razón y poder encaminar lo que yo había pensado de niño. Porque de niño quise ser yo un payaso, un hombre de circo, porque Exacto. pensaba que eso era ser artista. Pero en realidad poco a poco fui descubriendo que trazar una línea, que pintar unos números, en fin, o hacer cosas que escapen a la realidad, porque el niño es muy creativo. Entonces, a partir de ese momento, yo comencé a darme cuenta que podía hacer cosas más serias, más interesantes, ¿no? Que me ayuden a vivir profundamente, que ya no, que el hombre no vive solamente de la comida, sino también de esas cosas que uno ve, que uno recibe interiormente. No aprendí eso. O sea que la comida, bueno, que nos alimenta, también podía ser interesante, ¿no es cierto? Es, para el hombre es muy importante. Pero hay la otra comida, la realidad, la comida de la naturaleza, las formas que presenta a veces la naturaleza, las amistades, y bueno, todo lo vivido, lo viene uno como que almacenando y bueno, en lo que llamaba yo la sublimación, es importante para sacarla y manifestarla en cuadros, en obras, ¿no es cierto? Uh -huh. Es un dolor, diría yo, muy importante. Sí. Es un Ahora, dinamo que pero necesita un artista, sí. Ahora, pero digamos, las artes plásticas y la
pintura, como usted la desarrolla y la ejerce, son en ese sentido virtuosas porque pueden condensar otras expresiones también, ¿no? De hecho, yo he revisado muchas reseñas que hacen sobre su obra y dicen esto es pura poesía. Qué tremenda narrativa la de Gerardo Chávez. ¿Qué tal? No, es decir, hay otras artes que se condensan también en la pintura, es decir, la visión y la apreciación de los otros hace que también sea para ellos otro tipo de expresión. Y esto tiene que ver, y le pregunto, con episodios muy concretos que se cuentan en el libro que avivan esa voluntad de interés por seguir ese camino, ¿no? Esas descripciones iniciales, como por ejemplo, cuando una palmada en el hombro de muy chica de una señora, cuando le dice usted va a ser o tú vas a ser un escultor importante, o digamos, como usted pone, con un acto inicial, digamos, en esta vida tan recorrida que usted tiene, de que le sucede más adelante cuando decide ir a Bellas Artes o decide salir del país, y la salida tiene que ver también con esa búsqueda, ¿no? Si tal vez nos puede hacerle alguna referencia también de por qué después de haber transitado Paiján, Trujillo, Bellas Artes, dice no, París sobre todo y Europa en general en ese momento terminan abriéndose como camino. Claro, debo confesar que ante toda esta situación había pues un personaje a quien yo admiraba muchísimo, que era mi hermano. Y yo me había trazado no ser la sombra de mi hermano, ¿sí? Entonces, buscar lo mío. Y en eso radica un poco el principio de querer dejar mi país. Eso más acumulado con otras situaciones que uno vivía en el país, porque tenemos que decirlo, había momentos racistas y difíciles para un hombre provinciano como era mi caso, ¿no? Me fui bastante resentido con mi país a no regresar nunca más, porque no sé qué suerte me jugó. Una vez, 8 años después de que hice mi viaje a Europa, regresé de visita al Perú y vi que no habían galerías, no habían exposiciones, en fin, un país abandonado, contrariamente cuando uno piensa pues en la ciudad de París y todas las galerías de arte y todo lo que uno puede aprender, mirar, etcétera, etcétera. Me di cuenta que había que hacer algo. Decía, pobre mi país, no tiene nada, no hay galerías de arte, hay que hacer exposiciones muy, más importantes, hay que mostrarse. Y no simplemente por mostrar, sino por aprender uno mismo de lo que uno viene haciendo. Porque no dice que el camino no lo debe mirar hacia atrás. Uno lo mira siempre adelante, pero a veces uno tiene una serie de fantasmas que, que nos siguen. Y esos fantasmas nos hacen vivir, a veces correr, pero bueno, nos hacen, está en la vivencia. Y Sí. yo creo que uno se sirve de toda esa magia, ¿no? Y ahí me di cuenta que tanto la cultura, nuestra cultura peruana, pre-inca, era pues, era una cosa, por ejemplo, importantísima, verdaderamente. Y yo mismo tuve la oportunidad de llevarme un guaquito, dos a Europa, para que estén en el ambiente de mi trabajo. Pero cuando ya me di cuenta de lo que se podía hacer acá, dije, ¿por qué sacar una obra de acá cuando podemos construir cosas para que el resto de los peruanos vean lo que se hizo aquí en nuestro país y que la cultura, en motivo a eso, no sé qué ha pasado, porque la cultura de ahora, lo nuestro, lo mío, que puede ser porque soy un hombre que trabajo, que me divierto también, pero me ocupo mucho de la cultura peruana. Y entonces de ahí vienen también una relación de museos que yo he tratado de crear para que incentivar pues la creación, motivar que el hombre se desplace mejor interiormente, ¿sí? Ujú. Y creo que me fui quedando, fui regresando, y cada vez estoy convencido que esta es mi tierra.
este es mi Ujú. paisaje, esta es mi vida, mismo con todas las dificultades que vivimos. Ya la Torre Sí. Eiffel, el Arco de Triunfo, ya los vi, casi los he tocado, pero bueno, Ujú. he vivido un mundo muy interesante, fue un libro abierto para mí, y lo es todavía, ¿no? Sí. Y bueno, hay que entregar las cosas, ya me encuentro con 84 años, y yo digo, bueno, esto hay que entregarlo, hay que ordenarlo de tal manera que no se pierda en el camino, ¿sí? Ajá. Y esas son una de mis preocupaciones. No, no, y además nosotros en el Perú, por supuesto, no solo apreciamos la carrera cuando usted estaba físicamente lejos, sino ahora que está en él manteniendo el interés, porque no es que, digamos, lo ha retomado, porque siempre, inclusive en las épocas difíciles de la pandemia, estuvo bregando para que las cosas pudieran mantenerse, pese a que lamentablemente no habían los apoyos, como suele suceder de manera muy frecuente con el arte y la cultura en general, ¿no? Hay poca nivel de afecto de las autoridades y la política con aquello. Pero quería, si me permite, porque el libro en ese sentido es magnífico, porque claro, conocemos la parte suya ya en el ámbito del artista reconocido, pero hay episodios interesantes como los que se concentran en la familia, por ejemplo, que yo no conocía, ¿no? Su madre muy vinculada al partido aprista, por ejemplo, ¿no? Que es muy interesante sobre su vínculo y su filiación, pero su activismo además también. Y además la convivencia suya, no solo, digamos, con la familia que uno habitualmente entiende es la más cercana, sino con, digamos, una madre que no era suya y con los hermanos que, si bien es cierto, con su madre, su padre tuvo 11 y usted fue el décimo de esos 11, su padre llegó a tener 23, me parece, si no equivoco la cifra, y esa convivencia también es muy particular, ¿no? Entonces, ¿eso cómo le incorporó elementos también a su propia manera de ver las cosas? Eh, bueno, aquí uno vive un sistema casi de machista, ¿no es cierto? Y en la época todavía era más acentuada esa situación. Vivíamos admirando al papá que tenía tantos hijos, Mm. ¿no? Preferíamos que ese padre sea viviente, claro, y que ya no haga partorir a nuestra madre, porque 11 hijos, pues supongo que para un ser era mucho, pero de todas maneras lo fuimos como perdonando y admirando al padre, porque además, éramos 10 hombres y una mujer. Eh, entonces eso Exacto. daba un machismo interno en la casa que bueno, adorábamos a nuestro padre. Y porque era muy simpático, bueno, trataba de gustar, trataba de convivir con muchas amistades y, y simpático. No le podíamos. Yo hasta el último momento que me encuentro con mi padre, que me vine de Europa, no a despedir, sino simplemente a verlo, y tocó que un mes después falleció. Pero tuve tiempo de llamarlo y decirle, papá, quiero hablar contigo. Quisiera que tú me expliques, bueno, nos fuimos a un restaurante, almorzamos juntos, quiero que tú me expliques un poco cómo es que no te casaste con mi madre, por ejemplo. Claro, porque él no se Esto llega a casar con su madre, ¿no? Pese a tener 11 hijos, no se casa no es con su madre y se natural. casa más bien con una joven que era la intermediaria en su madre y su padre, que Sí, es con la que tiene, digamos, otros hijos después, ¿no? sí, efectivamente son medios hermanos, pero muy familiares también, porque Exacto, exacto. desde niños los hemos visto. Pero le toca pues despedirse de la vida a mi madre cuando yo tenía 5 años. Entonces, todo el recuerdo que yo tengo, más allá, por ejemplo, de tocarle su cabellera, que era muy largo, yo me paseaba tocando su cabellera, así como también, no sé, admirándola, porque era una mujer de batalla, era la reina del barrio, puedo decirlo, porque lo han manifestado muchas cosas que ella ha hecho en el barrio, ¿no?
como que en los carnavales, por ejemplo, echarle agua a un policía, ¿no es cierto?, que Ujú. estaba en bicicleta, ¿no? Y cosas de esas, que resulta ser curiosas, son las vivencias de los barrios a veces, pero hay que hacerlo, y ella lo hizo. Entonces fue Sí. cada vez más respetada por la gente del barrio. Pero No, y hay sí, otra cosa que me llamó la atención mucho en la descripción que usted hace, y en el libro se aprecia, por supuesto, esa nostalgia y ese vínculo que pese a lo que ahora podría parecer muy singular, es muy usual en las regiones de donde uno es, ¿no? Digamos, las familias acostumbraban tener muchos hijos y eso era casi natural. Yo tengo a mi abuelo, por ejemplo, que era policía además y viajaba de lugar en lugar y donde iba tenía muchos hijos. Entonces los hermanos se han conocido ya de grandes. O sea, se han conocido ya de grandes que eran hermanos porque no tenía idea. Y lo peor es que, claro, no le reconocía. Y usted ha dicho que hay hijos de la ley y hay hijos del amor, ¿no? Entonces eso como que bueno, compensa el no estar inscrito necesariamente. eso fue la respuesta de mi padre cuando Sí, yo le pregunté, papá, ¿cómo no te casaste con mi madre? ¿No? Una especie de reclamo sentimental. Y entonces él me dijo, ay, hijo, hay eh, matrimonios que se dan, pero ese es de la ley. Y a tu madre yo le he amado siempre y la amo. ajá. Entonces me dejó, pues, como dicen, en silencio Claro, claro. y no había nada que preguntar ya, porque el Sí. amor Ahora, interviene como una bóveda que se adueña de todos los sentimientos y de todas las ideas. sí, ahora quería yo preguntarle también por su vínculo con otros personajes que son bien interesantes y que yo, por cierto, he conocido a través del libro, que recomiendo a quienes nos siguen Sí, lo puedan sí, comentar. Más adelante voy a dar detalles. Uno, por ejemplo, que no se conocía, es el vínculo suyo con la política. También, ¿no es cierto? En algún momento usted fue un militante de la política y conoció a un bueno, sí, personaje que tal vez muchos han conocido recién por su vínculo con el gobierno, pero que tiene una trayectoria más larga, que es Héctor Béjar en su momento, así ¿no es es, cierto? Cuando se así es. produjo el, digamos, esto que él sacó adelante y que por supuesto es parte de su trayectoria política. Cuente en ese momento su, por ejemplo, afinidad no solo ideológica, sino su vínculo sentimental con Allende como figura política en el momento en el que intentó en Chile resistir la arremetida más extremista del sector que terminó, por supuesto, como terminó, ¿no? Cuéntenos un poquito eso, porque eso no se ha conocido mucho. Bueno, y yo recuerdo cuando yo estaba terminando ya Bellas Artes, Héctor Béjar llega a estudiar a Bellas Artes, De verdad. ¿no? Y bueno, como escuchábamos en la radio su programa, era eh, un deleite verdaderamente conversar con él en la Escuela de Bellas Artes, por ejemplo, que era un ámbito que yo dominaba, porque yo me gustaba estar y era un poco líder. Entonces, con Héctor llegamos a conversar, pues, pero sin mayor inquietud de hacer la política como él. Eh, pero eh, estábamos viviendo pues la Cuba, la revolución cubana, entonces esto era una emoción muy juvenil y nos queríamos despertar en Cuba, aunque sea cortando caña, pero estábamos con Cuba todos los muchachos años 59 y, y como había la sensación siempre de que querer salir de su país para ver otras cosas. Entonces, bueno, dije, esta es una manera, yo me voy a Cuba y me voy a hacer revolucionario porque en realidad ya comienza uno a analizar y a probar un poco los sentimientos del pueblo, de la pobreza y de todo lo vivido por ese lado izquierdo. Ujú. Entonces, y por el otro lado, sentíamos hasta un racismo, ¿no? Entonces, bueno, la política se establece en nosotros como un dolor que llevamos siempre, ¿no? Es que Ujú. no lo sabemos resolver, porque yo creo que muchas cosas se pueden hacer con la política, entre la Sí, izquierda y la derecha, pero no se hace, no se hace. Y entonces, yo en esos momentos ya era mi preocupación de salir del Perú, ver otros horizontes. Y Cuba iba a ser un pretexto muy importante
y igual sabía yo que ir a Europa iba a ser aprender, estar más con mi profesión. Y en esos momentos me llega una beca de la Unión Panamericana y yo, bueno, estaba entre Europa, Estados Unidos y Cuba, todo por salir de nuestro país. A mí me tocó decirme no, aquí Ujú. para no estar con uno ni con otro, ¿no es cierto? Ni con el imperialismo, ni con Cuba, me voy mejor a Europa. Ese es mi Claro, camino, esas son las joyas preciosas que debo ver. Mi interno lo reclama, yo necesito verdaderamente estar familiarizado con ese mundo de belleza. No importa si comía o no, ya eso era otro problema, pero hice todo el esfuerzo necesario y por ahí tocó la casualidad que estaba leyendo un librito sobre Gauguin ujú, y, y me habla de este personaje tan interesante, ¿no? Que se fue a las islas. eh, y a mí me tocó también lo mismo. Bueno, si Gauguin se ha ido a, a a las islas de, de ya no tengo el nombre por el momento, pero bueno, me tocó pensar en París. Si Dubán se ujú. vaya, yo me voy a Europa, porque eso era una indicación de querer ver descubrir otro mundo. Y eso era mi otra universidad que yo quería encontrar, mismo si no tenía con qué comer. Y aprendí que era muy importante hacer lo que uno siente y con amor, ¿cierto? Desde muy temprana edad ya comencé a gestar que no era tan importante hacer una obra para el otro, era para uno. Y si el otro la ve, la respetará también, pero pasó uno muchas cosas, muchos monólogos que se hacía uno y bueno, entraba cada vez uno en un mundo más amplio, cada vez más Ujú. amplio, como ahora que me encuentro, a la edad que me encuentro, que han habido muchos éxitos, muchas cosas, pero parece que no ha habido nada, porque yo no trabajé para eso, yo trabajé Ajá, para simplemente para hacer cosas bellas, cosas de acuerdo. Sí. que el hombre sepa Y tocar. por supuesto que lo logró, pero claro, en esa época que estamos de alguna manera recorriendo, era la época del descubrimiento de la Europa en todas sus manifestaciones, ¿no? El tema de Baudelaire, Rimbaud, bueno, que conoció a Roberto Mata, Wilfredo Lam, y hay un episodio, una anécdota en el libro de lo más interesante con André Breton, que a mí me llamó mucho Así la es. atención, por supuesto, porque claro, su pintura, ¿no es cierto? Hay un tiempo que por supuesto está muy marcado en el análisis sobre la misma, sobre el surrealismo, ¿no? Esa idea Así, de haber identificado dónde estaba Breton, ir a buscar conocerlo, pero además alcanzarle algunos dibujos suyos para que él pueda verlos, y cuando va así. en ese propósito, termina que muere Bretón y no se cumple el objetivo, ¿no? Esa anécdota me llamó mucho la atención. Sí, sí. Trabajé casi un año haciendo estos dibujos para que eh, para acercarme a Bretón, porque era una especie de personaje no muy sencillo, muy extravagante, con su pelo Exacto. largo, blanco, y entonces se juntaba una vez a la semana con los que lo seguían a él en el surrealismo. Y bueno, daba una impresión que a los recién llegados nos atemorizaba, ¿no? Que era mi caso, porque no hablaba francés y bueno, había ese inconveniente. Pero me dije, voy a llegar a Bretón con estos dibujos. Y comencé a hacer unos dibujos muy detallados, más en el sueño, más en el surrealismo, que es lo que me tocaba hacer en ese momento. Claro, claro. Yo creo que el surrealismo pues, fue una especie de eslabón de la iniciación Exacto. de mi desarrollo. Y,
Y pensé pues que llegando a Bretón tal vez me hubiera dado unos consejos, me hubiera aceptado, a pesar que yo era muy joven en ese momento y las personas que se reunían con Bretón eran ya personas, poetas muy conocidos y cosas por el estilo, o sea que yo no tenía nada que decir, sino más bien escuchar, que para mí era pues un aprendizaje extraordinario. Hubiera sido, pero cuando yo terminé este álbum que tenía como Sí, 30 figuras, estaba creo que en la 29, algo, faltaba un par de dibujos para llegar a decir, bueno, yo voy el día jueves a tal lugar donde sé que se reúnen y poder eh, eh, conversar no solamente con la palabra, sino con el hecho que yo hacía, claro, ¿no? claro. Y Y finalmente bueno, Bretón ya había muerto. No, esa anécdota es lo ya, más interesante entonces, como otras. él Este, fallece un buen, me faltaba un dibujo y medio casi para estar conforme y poder ir a la búsqueda de Bretón con lo que yo me he manifestado. sí, Pero no hay suertes un poco equivocadas por ahí que no se dan, ¿no? sí, sí, no, pero Pero además, pero digamos, la anécdota solamente porque yo lo que quiero es, aprovechando que converso con usted, por supuesto, recomendar este magnífico libro que me ha gustado mucho, déjeme decirle, porque no solo nos permite adentrarnos en su vida, con una coloquialidad, yo creo, propia de la persona que quiere realmente, como usted decía hace un momento, ya darle a los otros todo lo que ha conseguido, ¿no? Así fue mi vida, no fue, digamos, como es ahora necesariamente, pero sirve esto como impulso para avanzar en el objetivo que uno se traza. Pero aquí debo terminar con dos personajes, ¿no? Uno que es la casa de Desiré, como el espacio de la tertulia casi constitucionaria, ¿no es cierto?, del encuentro con los amigos, y siendo los amigos en ese momento muy ligados a, por supuesto, la intelectualidad y el arte, que eran propias de esas épocas, ¿no? Eso por un lado, una pequeña anotación como para darle en el gusto a quienes nos siguen y puedan comprar el libro para que lo lean. Y la otra que decía usted, maestro, hace un rato, ¿no? A veces el pasado nos trae muchos fantasmas, pero a usted en los últimos tiempos, digo ya largos, le ha tocado administrarlos de la mano, literalmente, de una psicoanalista, de una psicóloga que, digamos, está a su lado y que le permite seguramente con otros elementos ayudar a transitar esto de mejor modo. Y estoy hablando de Viviana, ¿no? Por supuesto, compañera. Solamente dos referencias que quiero hacer para terminar esta conversación, agradeciéndole muchísimo, por supuesto, por su tiempo. voy a comenzar un poco por Desiree. Desiree tenía un templo no más grande de 3 metros por 3 y un altillo. Ella era una princesa rusa que huyó en la época de la persecución de la gente royal y de derecha, y se afincó en París. Y París le dio como refugiada política un espacio que era pequeño, pues era 3 metros por 3, más un Muy pequeño. altillo, donde ella comenzó a conocer a una serie de latinoamericanos y parece que en sus conocimientos, en el acercamiento a esta gente, ella conoció un peruano, un tal eh, eh, Chavico, y después conoció a un cubano y cosas por el estilo, que fueron sus amores, que fueron también estuvo, bueno, una cantidad de peruanos notables, así como bolivianos. La América Latina era para ella su país imaginario, pero hasta el último momento de su vida ella siguió soñando en la Revolución Peruana, por ejemplo. Ujú. Él, era una mujer que incentivaba eh, eh, la revolución, a pesar de que ella era pues una persona que venía pues de, de, de una nobleza que Ajá. permitía pensar de repente en otras cosas, pero ella no. Ella estuvo inclusive en la guerra de España, estaba joven, sostenía un poco con
bueno, con todos los hombres de izquierda que estaban en la lucha por España. Sí, Eh, pues. bueno, y se hizo muy conocida y comenzó a tener una afinidad con los de América Latina porque se encuentra también con Cuba, Cuba y la gente que llegaba de Cuba y los cubanos que ella había conocido en París y bueno, toda una gente que ya parecía una latinoamericano, pero en realidad siempre con su acento naturalmente eh, francés, pero le daba un carisma extraordinario. ¿Ah? Sí, sí. Este, y sobre todo una bondad tenía esta mujer, nos recibía. Por ahí ha pasado pues, no, Ribeiro, ha pasado, no sé, muchos intelectuales peruanos. Sí, sí, sí. Anteriormente, que había un Chávez que le decían Chavico, que era de Cusco o de Puno, Ujú. no sé, pero era un poeta y ha pasado todos los mejores peruanos que pasaban por ahí. Ella fue muy amiga de Vallejo, por una parte. Exactamente. Eh, y así, bueno, no tengo la memoria de la gente que conoció Sí. de No, Perú. no, pero, El, pero, pero, maestro, quien lee el libro, quien lee el libro lo va a saber, porque aquí se citan los nombres de quienes solían transitar por ese espacio, que era un espacio de, digamos, reflexión, intercambio, de verdad, con gente que después con el tiempo terminó ocupando lugares muy importantes, no solo en la intelectualidad, en la cultura y el arte de varios países de América Latina. Y le preguntaba, y debo terminar ahí, maestro Gerardo Chávez, con Viviana, ¿no? Que también es, por bueno, supuesto, fundamental en la historia. en el transcurso de mis viajes al Perú, y como estaba ya con gran necesidad de querer establecerme un poco por Perú, me había gustado sus espacios de Perú, sus mujeres de Perú, que son tan lindas, tan bellas, tan coquetas, y bueno, mis ojos se fijaron en esta señorita que acababa de hacer en ese momento psicología en la católica y bueno, festejaban una especie de, de fiesta, no podría Claro. decir festín, pero una fiesta así, en la que yo aparecí y vi la persona que me gustó y, y no sé qué pasó. Ella tenía que despedir, inclusive algunas semanas después, a una persona que ella amaba supuestamente. El amor es encadenado, él viene con una serie de cosas y apareció esta persona que me saludó y dice, ¿de dónde la conozco? Y entonces comenzó una relación inquietante. Y yo estaba en vía ya también de separación de quien era la madre de uno de mis hijos en París y coincidió pues perfectamente en que ya estamos viendo 43 años, Sí, 42 sí, años sí. tenemos de convivencia, entonces no podría decirle que es una enamorada mía, pero es, allá hace parte de mi piel, hace parte de mi cuerpo, son cosas que uno no le da explicación. Exacto, Amor, exacto. No, no, y es una amor maravilla porque aparece no así da mencionado en el explicación. libro también, ¿no? Porque esto también aparece en el libro. Maestro Gerardo Chávez, le Sí. quiero agradecer También, muchísimo por su también tiempo esta quiero mañana. hacerle presente, aprovechar de hacerle presente Sí. una cosa que me parece que no he citado y que es muy importante aquí, la señora Marilaura Hernández, que me ayudó a A hacer el compaginar libro. el libro. Es Sí, verdad. sí, ella en realidad tiene un rol muy importante porque me descubre haciendo notas de mi, bueno, nosotros nos conocíamos hacía ya unos 30, 40 años con esta señorita que era periodista. Y se acercó a mí, me dice, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí corrigiendo mi texto, mi autobiografía, porque quiero hablar de las cosas que me acuerdo que me están perturbando y mejor sacarlas de una vez. Entonces, ella fue un bastón muy importante, porque siendo periodista, conociendo la escritura, la literatura, y además me conocía como amigo, participó ayudándome.
yo creo que el libro le debe mucho a ella también. Quiero Sí. reconocer que ese libro sin ella no hubiera podido salir. Sí, ¿Sí? ahora hay un explícito reconocimiento en la presentación del libro, hay un agradecimiento a María Laura Hernández de Agüero por las Sí, incontables horas de conversación que hicieron posible este libro. Y es verdad, sí. era también importante decirlo ahora por lo que usted acaba de citar. Se va a presentar el Ah, libro el día 31 de este mes, vamos a por supuesto aquí en el programa dar los detalles más adelante. Y yo por lo pronto lo que les sugiero a quienes nos están siguiendo, aprovechando que el maestro está con nosotros todavía, a que compren este libro. Está en todas las librerías, es decir, la que usted quiera y lo va a encontrar. La verdad, seguramente lo va a disfrutar tanto como yo lo hice para aproximarnos a una de las personas más significativas del arte y la cultura de nuestro país. Maestro Gerardo Chávez, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Le deseo lo mejor bueno. y muchas gracias por todo lo que hace. Igualmente por esta oportunidad que usted me da, porque en realidad, o la radio me da para llegar, a llegar al otro, es muy importante, ¿no es cierto? Que esto no se sepa por la publicidad personal, sino por el contenido y por tal vez por un ejemplo que se da para que todos los artistas vayan pensando en que esa vida interior que uno viene formando podamos sacarla con mejor luz y que sea más, Exacto. que tenga más llegada al pueblo, ¿no es cierto? Sí, no, no, y Porque creo que yo en el ese ámbito, sentido también va a ser bien importante como una fuente de inspiración para mucha gente que ya está comenzando el camino o que digamos ya tiene un buen recorrido, que es importante también en vincular lo que hace con lo que fue su vida, ¿no? Que es bien importante como usted ha hecho. yo tengo una queja con el Estado y tengo que decirlo. Desde la campaña en ningún momento he escuchado yo sobre la cultura siendo tan importante. Nosotros somos además nietos, bisnietos y qué sé yo, de una cultura extraordinaria. ¿Ah? Y no se trata de repetir la cultura antigua, se trata de servirse de ejemplo. Pero ese ejemplo no se da en ningún momento, ni siquiera en las candidaturas, cuando la cultura viene de la mano con el pueblo. ¿Sí? Ujú. Y esto hay que salvarlo. ¿Sí? Y le digo que reprocho que no se haya hablado de la cultura en las elecciones y hasta ahora no pasa nada. El Sí, artista pues. tiene que hacer sus propias cosas y no es posible, ya es tiempo de que eso se transforme en un solo verbo y que podamos verdaderamente conjugarlos todos los peruanos. Exactamente, exactamente, tiene Sí, usted toda la razón y siempre hemos dicho aquí, si es que la política y las autoridades se vincularan más a la cultura, seríamos un mejor país de todas maneras. Tal vez el hecho de que no lo seamos sea por esas distancias. Maestro Gerardo Chávez, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Le deseamos lo mejor. Ha sido usted muy amable y felicitaciones por el libro que está realmente muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Hemos presentado el bloque cultural en No hay derecho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo.